Hola a todos. ¿Alguna vez han estado en una cena familiar junto con esas criaturas que llamamos familia, pero por algún motivo son incapaces de quedarse quietos un segundo? Uno como familia responsable les dice, oye pequeño, no deberías hacer eso, o podrían pasar cosas malas, pero la lógica y la razón son algo incomprensible para ellos, hasta que... Pues esa es la historia de vida de nuestro personaje de hoy, Ignaz Semmelweis, a quien llamamos el primer bacteriofóbico de la historia. Sin embargo, su anécdota no tiene un reconfortante al final. Y verán, Semmelweis fue el primero en descubrir que el apropiado lavado de manos era capaz de prevenir enfermedades, en su caso, la fiebre puerperal. Y a pesar de lo lógico que suena eso hoy en día, en su momento lo tacharon de loco, a pesar de haber respaldado sus ideas con estadísticas. Por eso nos remontamos a Viena en el año de 1846, donde un joven Semmelweis de 28 años iniciaba a laborar como asistente de la primera clínica ginecológica en Viena. Aquí, él se percató de la alta tasa de mortalidad a causa de la fiebre puerperal, y por medio de comparaciones que realizó entre esa clínica, donde también enseñaban a estudiantes con cadáveres, y otra clínica, donde solo se atendían partos, logró ver una significativa diferencia con respecto a las muertes entre estas dos clínicas. Cabe aclarar que este era un momento de la historia donde aún no existían las bacterias, las enfermedades aparecían de la nada, como por arte de magia o malos aires o algo así. A pesar de estar tan limitado respecto a saber que los cadáveres probablemente no eran el mejor acompañante durante un parto, Semmelweis llegó a la brillante conclusión que la materia cadavérica que llevaban los médicos en las manos era la causante de la mortal enfermedad de las madres. Entonces, en el año de 1847, a mediados de mayo, inició un movimiento, un cambio drástico que dejaría a muchos doctores enojados con él. A partir de ese momento, debían lavarse las manos antes de atender a otro paciente. Si bien esta medida fue controversial, y en parte entendemos a los otros doctores, pues Semmelweis implementó lavado de manos con cloro. Los resultados fueron visibles y contundentes. El registro que Semmelweis llevó indicó una reducción en la tasa de mortalidad desde un 12,11% hasta un 1,28% tras aplicar estas medidas. A pesar de estos resultados, aún muchos se rehusaban a creer en este controversial lavado de manos y explicaban las muertes por otros motivos mucho más científicos, como las mujeres se angustiaban al escuchar la campanilla del acólito cuando entraba un sacerdote a darle la unción de los enfermos a las mujeres moribundas. Les daba pena con los estudiantes o la mala circulación del aire. Aquí aparece otro personaje, el profesor Klein, jefe de obstetricia del mismo Semmelweis. El profesor se sintió profundamente ofendido por el descubrimiento de Semmelweis y no solo lo amenazó, sino que también le prohibió a todo el personal lavarse las manos y apuntó a otro doctor como asistente de la clínica, quien era fiel creyente de que todo el problema se debía a la mala circulación de aire. Después de estos cambios, la tasa de mortalidad misteriosamente volvió a subir y Semmelweis, triste por la derrota, decidió retirarse de la clínica para volverse catedrático de la Universidad de Pécs en Hungría, donde siguió enseñando su método para intentar reducir las altas tasas de mortalidad, educando a las nuevas generaciones. A partir de 1860, Semmelweis entró en depresión. Algunas fuentes lo describen como cambios conductuales. Entonces consideramos importante hacer énfasis en las extrañas conductas que adoptó este doctor, entre las cuales están: atender a sus pacientes en Budapest solamente durante la noche, enviar cartas altamente ofensivas a todos los que se opusieron a sus ideas, beber sin moderación. Se le veía pasear abiertamente con una prostituta. Durante la visita a uno de unos amigos se describió un comportamiento altamente inapropiado. Este último punto fue descrito por la esposa, sin embargo, ella no dio más detalles. Y créannos que buscamos los detalles, lo que nos hace preguntarnos qué pudo ser tan malo que convenció a una mujer del siglo XIX de que su marido estaba volviéndose loco y no ella. Eventualmente ingresaron a Semmelweis en un sanatorio en Viena. Murió 2 semanas después de ser internado por una herida gangrenada, posiblemente por la brutalidad policial. Así que recuerden, chicos, si bien no debemos rechazar las técnicas antiguas, tampoco debemos rechazar ideas nuevas ni cerrarnos a ellas, porque podrían ahorrarnos muchos problemas.
Hoy vamos a hablar sobre uno de los estudios más influyentes en la historia de la medicina preventiva, el informe de Framingham. Este estudio inició en 1948 en Framingham, Massachusetts, y cambió para siempre nuestra comprensión de las enfermedades cardiovasculares. A lo largo de este video aprenderemos sobre su historia, hallazgos principales y su impacto global. Empecemos. El estudio de Framingham comenzó con 5.209 hombres y mujeres entre los 30 y los 62 años, que todos eran residentes de la ciudad de Framingham en Massachusetts. En esta época, las enfermedades cardiovasculares eran la principal causa de muerte en Estados Unidos, pero de prevención, la verdad, no se sabía mucho. Entonces, este estudio realizó exámenes periódicos a los participantes, recopiló datos sobre su estilo de vida, su dieta y valores como su presión arterial y sus niveles de colesterol. Desde entonces se han incluido nuevas generaciones, lo cual ha permitido un seguimiento continuo de factores de riesgo en familias enteras. Gracias al estudio de Framingham, hoy conocemos los principales factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, tabaquismo, colesterol alto, obesidad, diabetes y sedentarismo. Estos hallazgos introdujeron el concepto de riesgo cardiovascular acumulativo, que nos enseña cómo estos factores interactúan y aumentan la probabilidad de sufrir un infarto o un derrame cerebral. Además, el estudio ayudó a establecer la importancia de los hábitos saludables para prevenir enfermedades. El impacto del estudio de Framingham es monumental. Sus descubrimientos han inspirado campañas de salud pública en todo el mundo, como programas para dejar de fumar, control de la hipertensión y promoción del ejercicio. Además, se han publicado más de 1.200 estudios científicos basados en sus datos, convirtiéndolo en una referencia clave para médicos, investigadores y políticas de salud. Su enfoque sigue evolucionando, incluyendo ahora la genética y los biomarcadores modernos. El estudio de Framingham nos recuerda que la prevención es la clave para salvar vidas. Gracias a este estudio hemos aprendido que pequeñas elecciones diarias, como hacer ejercicio, cuidar nuestra dieta y controlar factores como el estrés, pueden marcar una gran diferencia en nuestra salud a largo plazo. Reflexionemos sobre la importancia de la ciencia para comprender y combatir las enfermedades. Al final del día, el conocimiento nos da el poder de tomar decisiones más saludables. Gracias por acompañarnos en este recorrido.